Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo, amables oyentes, por la gracia y la voluntad de Dios. Nos reunimos un día más para estudiar la palabra de Dios y meditar en ella. Vamos a disponer nuestro corazón en oración para que el estudio sea de gran provecho a nuestra vida. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, Creador de los cielos y la tierra, una vez más te damos gracias por darnos el privilegio de poder disponer este tiempo para estudiar tu palabra. Te suplicamos, Dios, que abras nuestros ojos espirituales y nos permitas comprender tu verdad. Nos redargullas de pecado, de justicia y de juicio, y nos permitas comprender que solo en ti, Señor, hay salvación. Por eso en esta hora, mi buen Dios, levantamos nuestro corazón a ti para pedir de ti tu guía y tu dirección, pues solo tú, Padre, puedes guiarnos y ayudarnos en todas las cosas. Gracias por las cosas que nos das a diario y por cada persona que está escuchando este mensaje en el día de hoy. Bendícelos grandemente y permíteles venir hoy al conocimiento de tu Hijo Jesucristo si no lo conocen. Permíteles ser salvos y conocerle en el amor y en la salvación que Él nos da. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Juan, mis amados hermanos. Recordemos que estamos estudiando el capítulo 3 y hoy nos corresponde meditar en los versículos 14 y 15 de esta preciosa carta. De tal manera pues que les invito a abrir su Biblia en Primera de Juan capítulo 3 versículos 14 al 15 y a leer esta porción de las Sagradas Escrituras, la cual vamos a meditar en este día. Dice así la palabra de Dios: Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. El pasaje que hemos leído nos enseña en primer lugar lo que nosotros los creyentes podemos comprobar y verificar. ¿Y qué es eso que podemos comprobar y verificar? Que hemos pasado de muerte a vida, porque el texto dice claramente: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Y cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? El texto dice: en que amamos a los hermanos. El amor hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo, evidencia que somos de Dios, porque Dios es amor. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Es por eso que la parte segunda del versículo 14 nos enseña que el que no ama a su hermano permanece en muerte, porque alguien que está muerto espiritualmente no puede amar, porque en él no está la fuente del amor que es Dios. De tal manera pues que si no amamos a nuestro prójimo, si no amamos a nuestros hermanos, esto evidenciaría entonces que no tenemos vida espiritual, que estamos muertos espiritualmente, que estamos separados de Dios. Porque la persona que no ama no tiene vida espiritual, está muerta en sus delitos y pecados y separada de Dios. Amables oyentes, el pecado del desamor, del odio o el aborrecimiento son pecados que muchas veces son imperceptibles a la luz de los ojos humanos y por eso requieren de un sincero autoexamen de conciencia a la luz de la palabra de Dios, para no engañarnos a nosotros mismos, aparentando ante los demás que no es así cuando en realidad sí lo es.
porque una persona que tiene odio en su corazón, que no perdona, que aborrece a su prójimo, evidencia que no es hija de Dios, porque está obrando en contraposición al carácter de Dios. Este pecado del odio, del desamor, del aborrecimiento es tan grave que ante los ojos de Dios el odio es el equivalente espiritual del homicidio. Para Dios, la actitud del corazón es igual al acto mismo, mis amados hermanos. Y quiero que tengamos muy en cuenta eso. Vuelvo y repito, para Dios, la actitud del corazón es igual al acto mismo. Y eso lo enseña Proverbios capítulo 26, versículos 24 al 26. Proverbios 26, 24 al 26. Dice así la palabra de Dios: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra de disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Aquí vemos claramente en este pasaje, entonces, que la persona que odia, que aborrece, es porque su corazón está lleno de maldad. Dice que el odio disimula con sus labios, es decir, que dice cosas que su corazón no siente, que expresa cosas que en realidad son lo contrario, porque dice: el que odia disimula con sus labios, de tal manera pues que sus palabras no son sinceras sino engañosas. Entonces el odio es algo terrible, porque nos lleva a ser hipócritas, de doble personalidad, mas en su interior maquina engaño, dice el texto. Disimula con sus labios, dice cosas agradables a los oídos, mas en su interior está maquinando engaño contra la persona que tal vez está adulando con sus labios. Y esto es hipocresía y maldad. Dice en el verso 25: cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Vuelve en este versículo 25 a repetir la idea del 24. Cuando hablare amigablemente, es decir, cuando disimula con sus labios su odio, no le creas. No se dejen engañar con las palabras lisonjeras, porque 7 abominaciones hay en el corazón de esa persona. Aunque con sus labios pronuncie todo muy bonito y contrario a lo que él siente, en su corazón maquina engaño. 7 abominaciones hay en su corazón. Y el verso 26 dice: aunque su odio se cubra de disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Este versículo 26 nos habla de una realidad, que tarde o temprano las palabras engañosas, hipócritas, mentirosas serán descubiertas. Es decir, van a recibir el pago aquellas personas que engañaron con sus labios. Porque el texto dice: aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Dios sacará a luz la maldad. Aquella hipocresía que aparentó, la descubrirá, y quedará avergonzada la persona que obre así. Y en el Salmo 12, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Salmo 12, versículos 1 y 2. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Hablan mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Vemos nuevamente aquí entonces que una de las evidencias de una persona mentirosa, de una persona que no es piadosa, que no tiene a Dios ni a Cristo en su corazón, es que habla mentiras con su prójimo. Aunque hable muy bonito, su corazón maquina engaño, habla con doblez de corazón. O sea que uno de los pecados
por los cuales Dios condenará duramente a esta humanidad perversa es el pecado de la hipocresía, el pecado de aparentar algo y de decir cosas que no son. Así es que, amables oyentes, no finjamos con nuestros labios, no digamos al prójimo que lo amamos cuando en realidad lo estamos odiando. No disimulemos con nuestros labios, porque Dios traerá maldición sobre nuestra vida, porque de lo que sembremos, eso vamos a cosechar. El odio es la semilla que conduce al homicidio, como se ve en el ejemplo del odio de Caín hacia su hermano Abel, que resultó en violencia y muerte, amables oyentes. Esto es propio de los hijos del diablo. Por eso es que el texto dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Esa es la evidencia clara de una persona que ha creído en Dios, que se ha arrepentido de sus pecados, comienza a amar a sus hermanos. Por el contrario, el que no ama a su hermano permanece en muerte, es decir, separado de Dios. El odio, a diferencia del amor, destruye y mata, amados hermanos. El que odia permanece en muerte. Eso es lo que nos enseña claramente este pasaje. Es decir, permanece sin vida espiritual, apartado de Dios, y ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él, porque está violando el 6º mandamiento. Y ellos, los homicidas, no heredan el reino de Dios. Eso es lo que dice el versículo 15 del capítulo 3. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Entonces, aquí en este pasaje, Juan menciona que el que odia permanece en muerte, sin vida espiritual, apartado de Dios. Y el texto que leímos nos dice que ningún homicida tiene vida eterna, y ellos, los homicidas, no heredan el reino de Dios. Juan menciona a Caín porque éste representa a aquellos que no han nacido de Dios, sino que pertenecen al maligno, que no tienen vida espiritual, que no temen a Dios y se ensañan en la maldad. Amables oyentes, una cosa es cierta: no es que Caín, al matar a su hermano, se haya vuelto hijo del diablo, sino que él lo mató porque era hijo del diablo. Lo mató porque sus pensamientos eran malos. Por esa razón le mató. Uno no se hace malo, uno nace malo, con inclinación a la maldad. Dios es el que en su misericordia y su gracia pone freno en nosotros. Pero el texto que hoy nos corresponde estudiar es supremamente claro y confrontador. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Le hago una pregunta, amable oyente. ¿Está usted aborreciendo a su hermano? ¿Aborreciendo tal vez a su padre? ¿Aborreciendo tal vez a su vecino? ¿Aborreciendo tal vez a su tío o a su tía porque tal vez le han hecho algo? Pues yo le invito hoy a que perdone, porque solamente perdonando el odio y el resentimiento pueden salir de nuestro corazón. Si nosotros entendemos que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, sin que nosotros mereciéramos, y que solamente lo hizo para que nosotros pudiéramos tener perdón de nuestros pecados y vida eterna, eso nos debe llenar de mucho consuelo y de mucha esperanza en nuestra vida. Eso nos debe llevar a entender que el amor de Dios es maravilloso y que Él, en su gracia y su misericordia, es el único que puede salvarnos y hacer que tengamos vida espiritual. Porque si nosotros amamos a nuestro prójimo, es porque el amor de Cristo está en nuestro corazón. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice la Escritura. El que no ama está en muerte, claramente lo dice el texto. Es un homicida. Son palabras duras y confrontadoras. No queremos ser como Caín, que no amó a su hermano y lo mató. Lo mató porque se llenó de odio, de resentimiento y de amargura,
porque Dios aceptó la ofrenda de su hermano Abel y no la de él. Pero Dios no le aceptó la ofrenda simplemente porque la llevó como Él quiso y no como Él la había establecido. Así es que, amables oyentes, en el amor de Cristo podemos nosotros ser misericordiosos. Por eso, si tú has creído en Cristo, debes manifestar amor hacia tu prójimo, porque el que no ama no ha conocido a Dios y permanece en muerte. Que esto sirva para que nosotros tengamos conciencia cada día, para no llenarnos de odio y de resentimiento y perdonar de la manera que Cristo nos perdonó. Es por eso que en Mateo capítulo 7, versículos 15 al 18 dice: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Este pasaje lo hemos leído porque nos muestra que el buen árbol no puede dar malos frutos y el mal árbol no puede dar buenos frutos. De tal manera que nosotros no podemos dar amor si no tenemos el amor de Dios. Y para tener el amor de Dios tenemos que reconocer nuestros pecados, venir ante sus pies arrepentidos y pedirle perdón a Dios, pedirle que nos lave y nos limpie de nuestra maldad con humildad, reconociendo que somos impuros delante de Él y que solo Él tiene la capacidad de limpiarnos y de hacernos árboles buenos para que produzcamos frutos buenos, en este caso para que manifestemos amor hacia nuestro prójimo, porque no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos. No esperemos que un árbol malo produzca buenos frutos, porque no puede, porque es malo. De tal manera pues que necesitamos un cambio de corazón. Necesitamos acercarnos a Dios para que Él nos lave y nos limpie de nuestra maldad y nos una a Él para que unidos a Él podamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Entre ellos, mostrar el amor hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo, para que podamos vivir en este mundo como es digno del Señor. En Mateo capítulo 5, versículos 20 al 22, también el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo les dice aquí a sus apóstoles que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Y cuál es la justicia de los fariseos? Los fariseos decían una cosa, decían que amaban, decían que servían a Dios, pero por dentro de sus corazones no lo hacían, y por consiguiente sus vidas no evidenciaban que amaban a Dios. Por eso es que dice Cristo que si nuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de Dios. Si no dejamos de ser hipócritas, es decir, si no vivimos conforme a la voluntad de Dios, en sinceridad, amando a nuestro prójimo y sirviéndole, no entraremos al reino de Dios. Por eso dijo Cristo que nuestro corazón tiene que ser renovado, tiene que ser cambiado para que en nosotros haya fruto. Y sigue el pasaje de Mateo 5, 20 al 22 diciendo: Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí se evidencia claramente que las palabras son venenosas, porque salen de un corazón no regenerado. De un hijo de Dios debe salir solo palabras de verdad, palabras que edifiquen
que consuelen y animen a los oyentes. Pero Cristo dice aquí que cualquiera que le diga necio a su hermano, que cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego, dándonos a entender con esto que nuestras palabras matan, que nuestras palabras hieren, que hay palabras que son como espadas, que nos hacen culpables de homicidio. Esto indica que en nuestro corazón no hay amor. Pidámosle perdón a nuestro Dios y que Él nos dé la gracia de amar, para evidenciar con hechos que somos de Él, que hemos nacido de Dios, que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a nuestros hermanos y queremos servir a Dios de todo corazón. Y por eso también en Primera de Juan, capítulo 2, versos 9 al 11, dice lo siguiente: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que no ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El pasaje que acabamos de leer confirma claramente lo que dicen los versículos 14 y 15 de nuestro pasaje, que el que no ama a su hermano permanece en muerte, es homicida. Y aquí dice, el que dice que está en la luz, es decir, que está en Dios, que es creyente, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, es decir, no ha nacido de Dios, está muerto espiritualmente. En cambio, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Que Dios nos dé la gracia para manifestar a nuestros hermanos nuestro amor, porque así evidenciaremos lo que dice la palabra de Dios, que permaneceremos en luz y no hay tropiezo en nosotros. Pero por el contrario, el que aborrece a su hermano está en tinieblas, está muerto espiritualmente, separado de Dios, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas de su pecado, las tinieblas de este mundo le han cegado los ojos, para que no vean con los ojos y se conviertan a Dios, para que no escuchen con sus oídos y asientan a la verdad del Evangelio. Así es que, amables oyentes, solo Jesús puede cambiarnos para que podamos amar a nuestro prójimo y pasar de muerte a vida, porque ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El que aborrece a su hermano es homicida. No aborrezca a su hermano. Si lo ha aborrecido, pídale perdón a Dios y después a su hermano, y entonces las cosas se mejorarán, andarán muchísimo mejor, porque estamos procurando vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo nos escribió a los creyentes que debemos purificar nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Dios lo que quiere de nosotros es que nos amemos con un amor sincero, con amor fraterno, no fingido, amándonos los unos a los otros de entrañable corazón, para que tengamos orden, para que vivamos conforme a la perfecta voluntad de Dios, amándonos con amor fraternal no fingido, es decir, no hipócrita, porque Dios aborrece a los hipócritas, porque con su lengua dicen una cosa, pero 7 abominaciones hay en su corazón. Que Dios nos dé la gracia para ser sinceros y vivir conforme a su perfecta voluntad cada día. Finalmente, amados que me escuchan, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredemos bendición. Así es, amables oyentes, vengan hoy a Cristo y pídanle perdón a Él,
que Él le lavará de sus pecados. Si tú vienes con sincero arrepentimiento a Él, Él limpiará tu corazón. Y si hay algo difícil de perdonar, Él le dará la gracia para hacerlo. Porque recuerde que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que aborrece a su hermano es un homicida, y ningún homicida tiene vida permanente en él. Así es que ven hoy a Jesús y pídele perdón y arrepiéntase de su pecado y vive para Él de ahora en adelante. Y tú que eres un creyente, ámale más y dele gracias a Dios por haber pasado de muerte a vida en Jesucristo, el cual es el ancla de nuestra alma. Bendito y alabado por siempre. Que Dios les haya hablado a su corazón en esta mañana. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy y nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.